En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hoy contamos con la presencia muy particular y es un honor presentarlo al teniente coronel Horacio Domingo Marengo. Él está muy lejos, pero le damos igualmente la bienvenida. Buenas tardes para nosotros, buenas noches para usted, mi teniente coronel. Buenas noches, un placer de este contacto y bueno, en la idea de poder aclarar algunas cuestiones que no han sido debidamente aclaradas o no han llegado al conocimiento de toda la audiencia, pero bueno, aquí estamos para decir la verdad y no hacer una interpretación, sino hablar por lo vivido, hablar por las leyes, reglamentos militares y bueno, lo que ya está comprobadamente expuesto a la vista de todos. Mi teniente coronel, ¿cómo era su vida antes de 1982? Bueno, mi vida profesional militar o personal desde el Ambas, ambiente civil. ambas. Bueno, yo provengo de una familia estándar para la época. Mis padres se contrajeron matrimonio allá por 1942, una familia tradicional. Mi padre era un suboficial retirado en el año 58, y yo ingresé en el Liceo Militar General Paz en el año 60, porque yo tenía desde niño, desde muy pequeñito, infante era, que manifestaba mi vocación militar y mi deseo de que una vez que terminara el colegio primario, poder ingresar al Liceo Militar General Paz en la ciudad de Córdoba. Y después inicia la carrera militar. Exactamente, yo culminé mis estudios, me recibí de bachiller nacional y subteniente de la reserva con 18 años de edad y posteriormente ingresé al Colegio Militar de la Nación a segundo año, porque ya tenía instrucción militar y tenía por cumplido obviamente el servicio militar obligatorio. Y luego de 3 años, ya a fines del año 68, egresé como subteniente, primer grado de la carrera de oficial de infantería, y fui destinado a Colonia Sarmiento en Chubut. Mi primer destino, Regimiento de Infantería Motorizado 25. Y bueno, realmente que usted haya estado en mi provincia, porque soy de Comodoro Rivadavia, para mí es un honor. Llega el 2 de abril, ¿y qué sucede el 2 de abril con el Liceo Militar General Roca, del cual usted prestaba servicio? Bueno, le tengo que aclarar que mi grado en el momento en que yo me presento destinado en el Liceo Militar General Roca era de capitán de infantería. Y en ese momento fui destinado al cuerpo de cadetes como jefe de compañía de cadetes. Tenía a mi cargo tercero, cuarto y quinto año del Liceo Militar General Roca. Esto fue en febrero del año 1982 que yo me presenté. Transcurrieron esos meses hasta el día 2 de abril,
digamos, con las actividades propias de un instituto militar, como un liceo, donde los cadetes participan o se forman con un área académica y un área de instrucción militar, o sea, un área militar, para egresar como subtenientes de la reserva al culminar los 5 años. Así fue que sorpresivamente, el 2 de abril del año 82, el señor director del Liceo Militar General Roca nos convocó al aula de instrucción de oficiales y suboficiales a primera hora de la mañana. Nosotros habitualmente a las 8 de la mañana hacíamos la formación para izar la bandera cada día. Ese día, a las 8 de la mañana, nos encontrábamos en el aula de instrucción, donde el señor coronel Clodoveo Miguel Ángel Arévalo nos informó que en esos momentos de la reunión, estaban siendo recuperadas las irredentas Islas Malvinas por parte de una fuerza combinada de la Armada Argentina, y que a partir de este momento, ordenó, todos concurren a sus lugares de trabajo a la espera de órdenes y permanecíamos acuartelados hasta próxima orden. También nos adelantó que todos íbamos a ser redistribuidos a elementos de combate según nuestra arma y nuestras especialidades. Yo en ese momento era un oficial subalterno, era un capitán con la aptitud especial de inteligencia militar. Usted quería comentar algo más. Sí, exactamente, relacionado con los hechos acontecidos en el continente que involucraran a personal militar británico. El día 5 de abril, en horas de la tarde, el entonces director del liceo, todavía no llegamos al 7 de abril, me ordenó que debía preparar un lugar de reunión de prisioneros de guerra, ante lo cual procedí a planear, organizar y dar las órdenes para el funcionamiento de un lugar de reunión de prisioneros de guerra. Efectivamente, yo tuve bajo mi responsabilidad y acorde a las leyes y convenios de Ginebra, que mantener 7 prisioneros británicos en el cuartel del Liceo Militar General Roca. Valga la aclaración, qué absurdo en estos momentos de tanta matanza en Medio Oriente estar hablando de que en la guerra del 82 respetábamos los convenios de Ginebra. Los 7 eran Mackay, James William, Brand, Jeffrey Williams, Moore, Gary, York, Stephen Charlie, Overall, Richard William, Smith, Martin Thomas y Dale Sterling. Esos 7 hombres estuvieron en el cuartel del Liceo Militar General Roca hasta el día 16 de abril, en que fueron remitidos vía aérea a Buenos Aires y de ahí a la República del Uruguay. ¿Por qué digo que esto es muy significativo? Porque a partir del momento de tener prisioneros de guerra ingleses, el cuartel del Liceo Militar General Roca obviamente se transformó
para el enemigo inglés un objetivo para que operaran comandos ingleses y recuperar a sus camaradas, cosa que nadie ha reflexionado al respecto. Y tengo entendido que uno de ellos, de los que usted nombró, una vez que regresó a Inglaterra, después volvió a combatir en las islas. Exactamente, regresó y se comportó como lo que diríamos los argentinos, un vaqueano para colaborar con las fuerzas británicas en el asedio a las Islas Malvinas. ¿Qué sucede? Porque se habla mucho del Liceo Militar General Roca sobre las incursiones que hubo en el continente, y usted dijo en un video, en una nota anterior, muy específicamente y muy claramente sobre los hechos ocurridos ahí cuando el liceo pasa a depender de una unidad, de un comando. Bueno, aquí entramos un poquito a la terminología militar y y al cumplimiento de leyes y reglamentos militares y doctrina militar. Muchos oficiales y y algún jefe, o sea, cuando digo jefe es un mayor o teniente coronel o coronel, eh, fueron redistribuidos y salieron de Comodoro Rivadavia a integrarse a elementos de combate. Voy a aclarar, obviamente, que el Liceo Militar General Roca como instituto no es un elemento de combate, sino que es un instituto militar. La dependencia no va en Comodoro Rivadavia teníamos el comando de la 9ª Brigada, con el cual no manteníamos ningún contacto operacional militar, sino que compartíamos la guarnición militar de Comodoro Rivadavia. Voy a ser un poco detallista y por favor les pido atención. Sin moverme del liceo militar, yo en primer lugar dejé de ser jefe de compañía de cadetes porque los cadetes fueron licenciados hasta nueva orden y se retiraron a su domicilio. Primer dato. Segundo, algunos oficiales y suboficiales pasamos de revistar en un instituto militar a un elemento de combate en honor a la situación bélica. Pero en mi caso, continué desde el día 2 de abril hasta el día 7 de abril siendo un oficial más del Liceo Militar General Roca. ¿Por qué? Porque las actividades militares estaban circunscriptas en las Islas Malvinas hasta el día 7 de abril. A mí me tocó, a partir del día 2 de abril, hacerme cargo de otra dependencia del instituto, o sea, del Liceo Militar General Roca, que era hacerme cargo de operaciones e inteligencia del Liceo Militar General Roca. Hasta el día 7 de abril. El día 7 de abril se impartió la orden del comandante de el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, General García, y el Liceo Militar General Roca pasó de ser un elemento no operacional a uno operacional militar, que fue la agrupación Comodoro Rivadavia. El director del liceo dejó de ser director del liceo y pasó a ser el comandante de la agrupación Comodoro Rivadavia. No sé si se nota el cambio
sustantivo de pasar de un elemento administrativo de paz o un elemento militar en tiempo de paz a un elemento de combate en tiempo de guerra. Vale la circunstancia aclarar lo siguiente. Los cuarteles de los regimientos, comando de brigada y todo lo que conocíamos hasta ese momento o conocía la población civil, dejaron de ser elementos de guarnición y pasaron a ser base de elementos de combate también. ¿Por qué? Porque el Regimiento 8, la Compañía de Comunicaciones 9, el Batallón Logístico 9, etcétera, son instalaciones militares, pasaron a ser elementos de combate de la agrupación Comodoro Rivadavia. Entonces, seguir la terminología militar para poder luego comprender los acontecimientos que se desarrollaron a posteriori es esencial, porque de ser yo el S2, S3, o sea, las operaciones e inteligencia del Liceo Militar General Roca, porque el oficial jefe que estaba ahí fue distribuido, como era del arma de ingenieros, fue a un elemento de combate de ingenieros a otro lado, a otra jurisdicción. Y el día 7 dejé de ser el operaciones e inteligencia del liceo y pasé a ser el G2, o sea, el jefe de inteligencia de la agrupación Comodoro Rivadavia. Voy a hablar de los soldados del Liceo Militar General Roca. Al instalarse la agrupación Comodoro Rivadavia, la compañía Comando y Servicios del Liceo Militar General Roca cambió de denominación. Pasó a ser la Compañía de Reserva 185 de la agrupación Comodoro Rivadavia. Y el que era oficial logístico del liceo pasó a ser el jefe de la compañía de reserva, a la vez era un compañero mío, un capitán, Luis Arnaldo Bruno, pasó a hacerse cargo de la compañía de reserva 185. Entonces los soldados también dejaron de estar, y todos los soldados que estaban en los cuarteles de Comodoro Rivadavia y de ahí hacia abajo, en la Patagonia, dejaron de ser soldados conscriptos, porque ya los soldados ahí dejan de cumplir su servicio militar obligatorio. Esto es un detalle que no todos perciben. Se terminó toda la escuela de instrucción de cada cuartel. Ya no se imparte más la instrucción militar que se le da al soldado, al ciudadano que se incorpora a principio de año para lograr que sea un soldado instruido a fin de año y se lo da de baja para que vuelva a su casa. Todo ese proceso formativo se concluye y en realidad vuelven a tomar vigencia como soldados conscriptos el día 14 de abril, cuando finaliza el conflicto armado. Y mientras tanto, ¿qué categoría tenían los soldados conscriptos? ¿Pasan a ser personal directamente militar? No, claro, continuaron como soldados, pero ya dentro de una situación de guerra, no en una situación de paz, era la que se vivía, donde el soldado hacía su vida en el cuartel, iba a instrucción militar, almorzaba,
iba a instrucción militar, merendaba, hacía su vida de descanso hasta la hora de la cena y a las 10 de la noche se acostaba hasta las 6 de la mañana para levantarse, desayunar y marchar nuevamente a instrucción y estar dedicado a la actividad de servicio que lo sacaba de la instrucción, que era estar de guardia para darle la seguridad al cuartel. El Liceo Militar General Roca pasa a ser miembro del TOAS. Exactamente, pasa a ser el puesto comando del comandante de la agrupación Comodoro Rivadavia, pero además tuvo una función de recepción y apoyo logístico a las unidades que a la Patagonia concurrían desde el norte del país, de Corrientes, de Misiones, de Córdoba, y ahí, por ejemplo, para dar un dato, se les proveyó de equipos de abrigo porque venían sin abrigo. Sí, es decir, que todas las difamaciones que hay, que los soldados no tenían abrigo, que estaban desabrigados bajo temperaturas, era totalmente mentira. ¿Usted me dice en el continente o en las Islas Malvinas? En ambos. Bien, le voy a explicar. En el continente, hasta donde yo sé, todos recibieron su abrigo interior, o sea, el que se ponía debajo del pantalón de combate, etcétera, etcétera. Pero claro, no vamos a comparar las inclemencias climáticas de Comodoro Rivadavia con lo que vivieron los soldados ya en el crudo invierno de las Islas Malvinas. Yo estuve destinado en unidades de montaña y además por doctrina que uno conoce ya como capitán en ese momento, y bueno, en toda la vida militar, cada vestuario responde a las características del ambiente geográfico particular donde el militar está haciendo su vida militar, como soldado incorporado o como suboficial o como oficial. Todo el personal militar tiene no solamente el vestuario, sino los medios son adecuados a esa circunstancia climática, digamos, por el ambiente geográfico particular. Malvinas no llevó lo que hubiera correspondido al material y equipamiento propio de la montaña, o sea, de un regimiento de montaña como el regimiento de Infantería 16, de, de montaña, el regimiento 10 de Cobunco, o cualquier otra unidad que cumple en ese ambiente geográfico militar su misión. Por darle un dato simple, no tenían los contenedores de comida térmicos como se usa en montaña, sino como se usaban en llanuras. ¿Por qué? Porque el regimiento 25, por ejemplo, con el teniente coronel Seineldin, pasó con sus propios elementos, o sea, elementos que servían en Colonia Sarmiento, no en las Islas Malvinas, por dar un dato. Y si hablamos de las incursiones en Comodoro Rivadavia en la que participó el Liceo Militar General Roca. Bueno, volvemos a decir Liceo Militar General Roca, pero es la agrupación Comodoro Rivadavia, con base en el cuartel del Liceo Roca. Pero bueno, son cuestiones involuntarias. Le voy a aclarar algo más. Cuando dicen el Regimiento de Infantería Aerotransportado 2 de Córdoba fue movilizado a la zona de Comodoro Rivadavia, no es una expresión correcta, porque movilizar es una cosa y empeñar es otra. Una unidad se saca o se mueve de un lugar para empeñarse en combate, no para movilizarse al combate. No sé si me explico.
Sí, sí, Y correcto. ahora se lo digo más claro. En el Estado Mayor General del Ejército existía un departamento 6 movilizaciones. No sé si usted alguna vez lo escuchó. Sí, lo había escuchado en algún momento, que después se disolvió. Claro, claro, el departamento movilizaciones es el que trabaja con, y discúlpeme esta discurrencia, eh, el que trabaja con los distritos militares para convocar a los ciudadanos al servicio militar obligatorio. El, el ciudadano convocado cumplía su servicio militar obligatorio, como recién hablábamos, y cuando se va de baja, se va a su casa, pero sus antecedentes van al Departamento Movilización del Estado Mayor General del Ejército. ¿Por qué? Porque en caso de conflicto, la movilización la lleva adelante ese departamento, movilización con los distritos militares para convocar a los ciudadanos nuevamente al servicio militar por razones de guerra o lo que sea. O sea que ya el ciudadano tiene 30, 40 años y el distrito militar lo convoca para presentarse en un determinado cuartel para prestar servicio nuevamente como cuando era soldado. Y en la libreta de enrolamiento figuraba si era soldado instruido o si era apuntador de arma pesada o de FAP o de MAG o de mortero o de cañón antitanque, etcétera, con una especialidad o con la especialidad, por ejemplo, soldado carpintero o conductor motorista, etcétera. Y se iba con una especialidad que en caso de ser convocado, ya el elemento que lo recibía sabía qué instrucción tenía el soldado. Pero en, en estos equívocos de post año 82, se usa movilizado por empeñado. Y no es lo mismo, porque en las presentaciones de los abogados que son civiles, ponen el soldado fulano de tal o fulano de tal como soldado conscripto fue movilizado a tal lugar. No, ya estaba en actividad ese hombre. Ese hombre estaba incorporado a un elemento, a un cuartel, a una unidad donde lo instruían como soldado. Y ahora, a partir del 2 de abril y del 7 de abril, pasó a ser un soldado en combate. Por eso ya es un veterano de guerra, pero no se lo quiere reconocer. Pero es otro tema. Bien, ¿por qué el 7 de abril es una fecha tan importante? Porque el 7 de abril, al instalarse el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, el TOM, o sea, el Teatro de Operaciones Malvinas, quedó subsumido dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Y en realidad, BGM, veterano de guerra de Malvinas, es el nombre de la condecoración o el reconocimiento. Pero militarmente estuvieron dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. ¿Se entiende este concepto? Correcto, inclusive el sentido de combatientes es totalmente diferente a lo que los de las islas se refieren a los del continente. Exactamente. Bueno, sobre eso hay mucho para hablar. Yo solamente podría decirle algunos títulos. Posteriormente a 1982, quienes no aceptan o niegan el reconocimiento de veteranía de guerra
a los que estuvieron en el continente, le están negando derechos adquiridos. Y voy a hacer un raconto. Primero, se están renegando a leyes y reglamentos militares. Número uno. Desconocen o no quieren reconocer actividades operacionales y hechos de combate ocurridos en el continente, que podemos hablar un poquito también, si hay tiempo. No entienden o rechazan las razones esgrimidas por los reclamantes, son las verdades históricas. ¿Por qué? Porque están escritas en los diarios de guerra de cada elemento que participó en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, y esos diarios de guerra, que ya le voy a contar, que a veces los llaman libros de guerra o le ponen otros nombres, son cuestiones reglamentarias que se cumplen año a año o cuando ocurre hechos de guerras. Por otro lado, puede ser que no les conviene otorgar los reconocimientos a muchos, e incluso a autoridades. ¿Por qué? Por celo o vergüenza profesional, por ocultamiento de otras razones que no deben expresar. Hay razones que no deben expresar, y ya sabemos a qué me refiero. Puede ser también que no reconocen los derechos de los veteranos de guerra continentales por desidia o por negligencia, y no quieren dar marcha atrás. No quieren dar el brazo a torcer por contumaces, porque tienen las pruebas a la vista. También porque están desactualizadas las disposiciones legales. ¿Por qué están desactualizadas? Porque las primeras leyes o decretos, etcétera, otorgando reconocimientos, la hicieron en modo muy, como se dice en derecho, muy simplista. Usted estuvo en Malvinas, en las Islas Malvinas, tiene derecho. No estuvo en las Islas Malvinas, no tiene derecho. Y no quisieron ver más allá. Pasó el tiempo, hubo protestas, hubo suicidios. Yo he sido responsable de un área en la ciudad de La Plata que tenía que ver con los veteranos de guerra, y se suicidaban periódicamente por el trauma que tenían, por no haber sido reconocidos, o eran traumas que trajeron de haber estado en las Islas Malvinas. También hay una cuestión política, porque niegan para tratar de evitar la erogación que demanda hacer justicia ajustada a derecho. Y si reconocen, eso tiene un costo. Y los políticos no quieren asumir el costo, porque este costo no les significa votos. Prefieren el populismo, que les beneficia con el voto, y la permanencia en sus cargos y sus puestos. Esto es una injusticia y es un acto antipatriótico, porque no se están reconociendo. Como si fuera poco, hay soldados reconocidos como veteranos de guerra en Malvinas que han hecho una escisión, han hecho una separación con los que están pidiendo ser reconocidos, y se erigen en jueces para juzgar a sus compañeros, a sus camaradas, los camaradas que hicieron posible que allá en las islas se pudiera combatir, comer, etcétera, porque así como los aviones de la Fuerza Aérea no hubieran volado si no hubieran estado las bases en el continente funcionando, tampoco podrían haberse sostenido 75 días si no hubieran tenido el apoyo desde el continente. Y yo hablo por el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, que es lo que conozco
que no lo conocía como capitán. Entendamos bien esto. Yo lo que hablo es como teniente coronel, que ya tengo 78 años y allá en ese momento tenía 36 años, perdón, 35, porque cumplo en agosto. Entonces no tenía ni 36 años, sí tenía experiencia de combate, porque yo combatí en los Montes Tucumanos, pero eso no era mi función de combate, porque yo era un miembro del Estado Mayor de la agrupación Comodoro Rivadavia. O sea, yo no podía estar en combate aunque quisiera, porque yo tenía que estar cumpliendo una función dentro de un Estado Mayor para asesorar y para apoyar al comandante de la agrupación. Fue en esa circunstancia en que el día 29 de abril, el coronel Clodoveo Miguel Ángel Arévalo, como comandante de la agrupación, me llama a su despacho, que era en la dirección del liceo, en su despacho de director, y me entrega un mensaje cifrado que había llegado desde Bahía Blanca. Y entonces me dice, tiene que descifrar este cifrado. Me voy a mi despacho, que era el que yo ocupaba como operaciones e inteligencia del Liceo Militar, y tenía las claves para decodificar. Lo decodifico y se lo llevo al texto en claro. Y era ahí, por supuesto no me dijo nada, comenzó a preparar sus órdenes y yo me retiré del despacho. No me preguntó nada porque no tenía yo por qué intervenir en nada. Y posteriormente a eso fue al lugar donde funcionaba el Estado Mayor de la agrupación e impartió su orden de operaciones para desplazarnos con 2 helicópteros desde el Liceo Roca hasta Caleta Olivia, ya la tarde-noche del 29. Habrán sido las 5:30 de la tarde o 6 de la tarde cuando empezamos a prepararnos. Ya cuando pudimos despegar con los helicópteros para ir a Caleta Olivia era noche cerrada. Y así comenzó lo que yo he denominado el combate quebrado. ¿Por qué? Porque ese combate en que íbamos a entrar se abortó y nunca más nadie ha echado luz sobre eso. Sabemos que hay documentación desclasificada por parte de Gran Bretaña que echa luces sobre esto, así como posteriormente conocimos sin aclarar aquel helicóptero que cayó cerca de Punta Arenas, un helicóptero británico, y con el tiempo y con esta desclasificación nos enteramos que era una operación ordenada por la ministra Thatcher que se llamó La Puerta, que en japonés es Mikado. Está a la vista, está en internet, se puede consultar, se sabe todo. Entonces, si estoy hablando de esa operación como el tema de la operación sobre Estancia La Floradora, al norte de Santa Cruz, a 40 kilómetros más o menos de Caleta Olivia, si hubieron incursiones de helicópteros hacia Cerro Dragón, en Comodoro Rivadavia, si hubieron también en Puerto Santa Cruz y en otros lugares, ¿cómo puede negarse los hechos históricos que están registrados en los diarios de guerra? Usted hizo referencia a 2 helicópteros que salieron de Comodoro Rivadavia hacia Caleta Olivia, en el cual iba justamente el coronel Arévalo, que posteriormente fue derribado ese helicóptero. Exactamente, aunque no lo supimos. O sea, salimos en 2 helicópteros y el coronel Arévalo, como comandante, había resuelto que con los 2 helicópteros, la tripulación y la tropa
que transportábamos, habíamos constituido el puesto de comando adelantado, o sea, el puesto comando con el comandante se va del liceo militar, del cuartel del liceo militar, y nos adelantábamos al lugar donde se iba a desarrollar una operación de cerco, rastrillaje y control del casco de una estancia que se llama La Floradora, que está en proximidades de la costa marítima, a 40 kilómetros en línea recta, hacia el sudeste de Caleta Olivia. Así fue que pasamos la noche esa en que nos desplazamos, nos empeñamos allá al norte de Caleta, al norte de Santa Cruz. Pasamos la noche en una base que constituimos, una base de combate que constituimos en el cuartel de la unidad regional número 1 de la Policía de Santa Cruz, en Caleta Olivia. A la mañana siguiente, a la madrugada, durante horas de oscuridad, partimos en forma sucesiva y en silencio de radio las dos aeronaves para llegar a donde debíamos aterrizar y desarrollar las actividades según lo ordenara el comandante de la agrupación. Fue en esa circunstancia, yendo en silencio de radio, que perdimos contacto con el helicóptero número 1, porque quien debía romper el silencio de radio era el helicóptero número 1, donde iba el comandante de la operación. Esperamos un tiempo prudencial, cambiamos 2 veces de lugar de ubicación de la posición del helicóptero, y siendo más o menos ya a las 12 del mediodía, el teniente coronel, entonces teniente coronel Horacio Fernández Suárez, que era en el liceo militar, era el jefe del cuerpo de cadetes del liceo, pero como miembro del Estado Mayor era el G3, o sea, el jefe de operaciones. Él ordenó romper el silencio de radio y tomar contacto por el canal que ya estaba establecido con la unidad policial de Caleta Olivia. Ahí nos enteramos que un pescador que había estado durante el tiempo de niebla a la orilla del mar había escuchado una fuerte detonación, y posteriormente el mar que estaba en bajante le trajo un trozo de acrílico y fibra de vidrio color naranja con inscripciones, por lo cual él salió, montó en su vehículo un colectivo que tenía para ir a pescar y se presentó en la unidad policial. Por lo tanto, el teniente coronel Horacio Fernández Suárez ordenó regresar a Caleta Olivia porque no teníamos modo de conectarnos con nadie, y ahí él tomó contacto con este señor y el señor nos condujo por tierra hasta el lugar aproximado. Íbamos con una sección de soldados de la compañía de reserva 185, o sea, los soldados que estaban en el cuartel del Liceo Roca, y con gran conmoción procedimos a recuperar los cuerpos de nuestros camaradas que estaban en el mar y llevarlos a la orilla, de donde posteriormente fueron trasladados a Comodoro Rivadavia,
a las instalaciones del Liceo Roca, donde se formó la Capilla Ardiente. Y bueno, a partir de ese momento ya perdimos nociones de la operación y todo porque alguien se habrá hecho cargo y desconocemos los motivos desde entonces por el cual el helicóptero se abatió a tierra. Vale aclarar que con posterioridad a la recuperación de los cuerpos, una patrulla del ejército argentino nos informó, y por eso en el diario de guerra del Liceo Militar General Roca está mi nombre como capitán, informa la presencia de 2 submarinos detectados por una patrulla. Yo no los vi, me informaron que habían visto 2 submarinos. Volviendo atrás, el cifrado que descifré indicaba que habrían desembarcado comandos ingleses en proximidades de Estancia La Floradora, propiedad de ciudadanos británicos, por lo cual le ordenaron al coronel Arévalo llevar a cabo una operación terrestre de cerco, rastrillaje y control de la estancia La Floradora. Por eso, este combate al que íbamos a ir en apoyo aéreo, si fuera necesario, desde los helicópteros, con el personal y los artilleros de a bordo de los helicópteros, fue abortado, se quebró el combate, se quebró la operación militar y desconozco al día de hoy si en documentos desclasificados figuran las actividades de los comandos ingleses que podrían haberlo derribado con un misil blowpipe. Es todo lo que puedo decir. Lo que puedo decir es que el coronel Arévalo se inmoló junto con la tripulación en actos del servicio y afortunadamente han sido reconocidos como héroes de la nación argentina todos los tripulantes, soldados, suboficiales y oficiales muertos en combate. ¿Qué otras incursiones hubo dentro del continente? Recuerdo, puedo olvidarme alguna, helicópteros desconocidos sobrevolando proximidades de Cerro Dragón, camino a Colonia Sarmiento. También en proximidades de, ya en territorio de Santa Cruz, no sé si en San Julián o en Puerto Santa Cruz. También hubo actividades y también soldados que estaban dando la seguridad a tanques de petróleo en kilómetro 5 tuvieron contacto cuerpo a cuerpo con ingleses, los redujeron, los entregaron a autoridades de aeronáutica y nunca más supieron nada qué pasó con ellos. Por otro lado, han habido también otros intentos de penetración en la seguridad de la base aérea de la Brigada 9 en el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, con todos los detalles registrados en actuaciones de justicia militar y que fueron elevados por la vía jerárquica, pero se desconoce.
La operación más importante fue la operación Mikado, y se sabe que fue por orden de la ministra Thatcher para eliminar pilotos, máquinas y personal que estaba en apoyo de los aviones que combatieron en Malvinas y en sus proximidades. Puede ser que me estoy olvidando de otros hechos, pero están todos en publicaciones que han hecho los veteranos de guerra no reconocidos, en videos también que se han filmado y testimonios de muchos que han tenido ese contacto. Usted, teniente coronel, en la otra entrevista que he visto, definió muy bien el sentido de combatiente. Combatiente no es solamente aquel que actuó en las islas y combatió al enemigo. No, el solo hecho de estar dentro de un teatro de operaciones, ya armados y con uniforme y cumpliendo órdenes de superiores y dentro de una organización militar que se mueve dentro del teatro de operación, o sea, elementos de combate. Un elemento de combate es desde una patrulla de soldados, una patrulla de 3 hombres, hasta una brigada, un cuerpo de ejército o cualquier otro tipo, alguna formación militar que está dentro de una situación de combate. La gente que dentro de un teatro de operaciones, y después hago una salvedad, que hace apoyo logístico, es es una unidad o subunidad que se está moviendo en una zona de combate. Sucede que al hablar de teatro de operaciones, nos estamos refiriendo a una prescripción doctrinaria, reglamentaria, que define el teatro de operaciones. El teatro de operaciones es una zona específica ordenada por el comandante del teatro de operaciones designado, donde se van a realizar las operaciones militares. En el reglamento, el RC-22, Reglamento para la Conducción de las Fuerzas Terrestres, que estaba vigente en ese momento, hay un esquema teórico de un teatro de operaciones. Entonces, en el esquema teórico tiene 3 zonas. Teatro de operaciones, la primera es la que está en contacto con el enemigo, que es la zona de combate. La segunda, la del medio, es la zona de las comunicaciones. Y la tercera es la zona del interior, o sea, sería el resto de la República, para decir de alguna manera, que está alejada de la zona de comunicación, donde se hacen movimientos de tropas que se van empeñando o se van recuperando, los heridos que se van enviando hacia la retaguardia para mejor atención, los muertos que se van recuperando para ir hacia el interior para luego ser entregado a sus familiares, que todo eso genera mucho movimiento de documentación, informes, etcétera, llegar a la familia de los soldados, actos honoríficos, etcétera. En la zona de comunicaciones está toda la logística más alejada, donde van llegando suministros desde la zona del interior, que van alimentando la zona de comunicaciones, pues luego la pasan a la zona de combate. Estoy haciendo un relato teórico, ¿verdad? Bien, vayamos al teatro de operaciones del Atlántico Sur. El teatro de operaciones del Atlántico Sur no es el que está en una página del reglamento militar RC-22, porque la zona de combate eran las Islas Malvinas. Luego hay una zona marítima
que no es del TOAS. Y luego está la zona costera, que es la que tuvo a cargo la agrupación Comodoro Rivadavia. Y eso también fue una zona de combate, por la presencia del enemigo, desde Trelew hasta el sur, hasta Río Gallegos. Entonces, la presencia del enemigo estuvo y se transformó o consolidó, definió la zona de combate. Y la zona del mar es una responsabilidad de la Armada que debió operar en esa zona, pero por la presencia de los submarinos atómicos y por la superioridad aérea que tenía en esa zona el enemigo británico, no se operó. Tampoco dependía de ejército, obviamente, sino de otra fuerza, como la Fuerza Armada. Entonces, no hay ninguna duda que la zona de combate de este teatro de operaciones estaba partida por un curso de agua, como si fuera un gran río o un entrante de mar o un estrecho marítimo donde tendría que haber operado la Fuerza Naval. Esa es la explicación que yo he hecho en alguna otra exposición. ¿La guerra hubiera cambiado si el portaaviones hubiera, en vez de regresado a aguas más bajas, hubiera operado y el resto de la flota hubiese operado en el mar? No podemos decir, no, desconozco. Primero, en ese momento yo era un capitán que no veía más allá de lo que ordenaba mi comandante. Y hoy, a esta altura de mi vida, con 78 años y ya retirado casi 30, tampoco puedo opinar porque no he investigado al respecto la situación y las capacidades. Yo soy licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales y al aprender la metodología de la investigación de la ciencia, hay un hecho que no se debe incurrir. Discúlpeme, no es una observación, sino simplemente una expresión. No debemos ser contrafácticos. Contrafáctico viene a ser, para quienes no lo saben, suponer algo que podría haber ocurrido y no ocurrió. La ciencia política trata los hechos ocurridos. Si no caemos en Mi Noche Triste, el tango, si no me hubiera dejado aquel amor, hoy estaríamos felices. ¿Quién lo dijo? ¿Quién puede comprobar eso? Si nos hubieran descubierto los ingleses, si nos hubieran conquistado, qué distinto sería el país y Sudamérica. ¿Quién lo puede afirmar? Si los británicos eran mucho más crueles, eran tremendamente crueles con los países invadidos en su expansión imperial. Pasaban a degüello a todos, como hicieron en Estados Unidos, y se instalaron ellos. Los españoles que estaban en la zona de Texas, California, etcétera, eran mucho más benevolentes y se integraron con los nativos, con los apaches y otros, y hasta combatieron juntos para defender el sudoeste de los Estados Unidos de América. Esa es la realidad. Ahí están los dragones de cuero, cuera, que combatieron los españoles por defender la zona del sudoeste de Estados Unidos. Y no eran invasores crueles, sino que se integraron y aún se casaron con nativas, como han hecho con nosotros. Por eso ha habido criollos y hay descendientes de criollos
Yo no puedo hablar porque soy descendiente total de inmigrantes italianos, pero entiendo lo que es la parte de la patria heredada hasta 1853, que es nuestra nación argentina, con actos de defensa de este territorio argentino a partir del virrey Ceballos, que fue y volvió combatiendo para retener Colonia Sacramento allá al otro lado del Río de la Plata. Desde ahí viene todo lo nuestro, las invasiones inglesas, que viene la Asamblea del año 13 y viene nuestra historia patria, que termina en 1853 con nuestra Constitución, y ahí nace el Estado argentino ante todas las naciones del mundo. Ahí nacemos los ciudadanos republicanos, cosa que hoy no se está entendiendo, no se quiere entender, no se sabe, y no se está cultivando esta formación cívica que se daba allá hasta los años 70. Teniente coronel, la pregunta clave. Sí, Para el teniente coronel Zanella, para el periodista Nicolás Casanseu, director de la Gesta de Malvinas del Senado de la Nación, ¿632, 634 o 649 héroes? no tengo elementos de juicio para contradecirlos, pero entiendo que todos los reconocidos que han intervenido están bien designados y tiene que haber una investigación que no está a mi alcance y no quiero poner en duda que haya gente que no estuvo y que le han dado el reconocimiento indebidamente. Porque para el teniente coronel Zanella son 634 porque no reconoce justamente los caídos en el continente. Como le dije, las razones son las que mencioné. Hay algo que esconden, hay algo que no quieren, hay una vergüenza profesional, hay una ineptitud en cuanto a o una falta de investigación, o hay negligencia, o hay desidia, o ya hay un interés político vinculado a hacer economía y le han instalado probablemente en los veteranos de guerra ya reconocidos que van a perder algún derecho si es que se reconocen a los veteranos de guerra que están solicitando el reconocimiento hoy, a octubre del 2024. Se dice mucho que hay muchos proyectos en el Congreso de la Nación para diferenciar a los veteranos en diferentes categorías como los hacen algunos otros países. ¿Eso es correcto o sería correcto? Mire, este es como el tiro de un fusil. El tiro sale o no sale. Eso de que te quiero mucho, poquito o nada, no existe. O quiero o no quiero. Y un bocado en la boca, hay dos opciones. O lo traga o lo escupe. Y acá se es veterano de guerra o no se es veterano de guerra. Pero, así como en derecho penal se dice es preferible un culpable en libertad y no un inocente condenado en la cárcel. Entonces, es preferible cometer un error de otorgar una distinción o un reconocimiento de veterano de guerra a que ande un veterano de guerra sin ser reconocido y termine suicidándose. Ese riesgo no se puede correr. ¿Y cómo es la vida del teniente coronel Horacio Marengo después de 42 años del conflicto? He aprendido en la vida militar que tenemos que tener en cuenta el principio de pertinencia y tenemos que cumplir la tarea que cada uno tiene
sin mirar al costado viendo lo que hacen los otros. Yo me he ceñido a mi vida militar, a mi experiencia, a mi vida, y he solicitado el reconocimiento en, creo que fue en el año 2002 o 2003 o en el 98, ya no recuerdo. Me fue denegado y comprendo, me fue denegado por la fuerza, o sea, el ejército argentino, porque el ejército argentino se debe mover con las leyes que están vigentes. No, no pueden decir, ay, sí, le vamos a dar a fulano y a mengano. No, no, si no está dentro de la ley vigente, no se puede otorgar reconocimiento. Como institución, o sea, conjunto de normas que se deben cumplir, el ejército argentino administrativamente no puede hacer. Y si no hay una norma legal, no se puede admitir un reconocimiento. Sucede que, como dije antes, esas disposiciones legales están desactualizadas, no cubren la realidad. Fueron hechos en modo inmediato para dar una respuesta a los veteranos y se dijo que los que estaban en Malvinas eran veteranos de guerra y los que no pisaron, los que no combatieron en Malvinas, no, o sea, los del continente, no. Pero porque estas reflexiones que surgen posteriormente, y entonces uno dice, pero ¿con qué bases reglamentarias y legales se operó en Malvinas? El reglamento RC-22 de conducción de las fuerzas terrestres. Y además, las órdenes que impartió el comandante, no de la agrupación Comodoro Rivadavia, sino el comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, General García. Entonces, todos los soldados, en forma genérica, todos los soldados que estábamos empeñados en el Teatro de Operaciones, cumplimos las órdenes del General García, desde el coronel Arévalo hasta el último soldado, conscripto. Entonces, todo depende del modo de abordar y conceptualizar el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Es decir, teniente coronel, que después de todo lo que usted ha comentado, usted no es considerado veterano de guerra por el ejército argentino. No, no, Daniel, absolutamente. Y por vía judicial, ¿usted podría lograrlo? Ya lo tengo encaminado, probablemente tenga un reconocimiento y lo he hecho con el afán de que si soy reconocido por la vía legal, jurídica, como lo he hecho, ya dejando de lado al ejército argentino, todos pueden entrar detrás mío en principio, porque la Constitución Nacional así lo expresa y lo manda, lo ordena por el principio de igualdad ante la ley. Si uno es reconocido, todos los que estuvieron en las mismas condiciones deben ser reconocidos. Y esto le puede doler a muchos, lo sé, pero es necesario. Y aunque en la parte judicial muchas veces los jueces inescrupulosos no quieren reconocer a veteranos de guerra, inclusive con documentos falsificados de la fuerza para negar el reconocimiento, y lo digo en mi causa personal, porque yo siendo personal de inteligencia también de la Fuerza Aérea, presenté mi documentación y inicié la demanda judicial
el cual la Fuerza Aérea falsificó documentación y el juez tomó como referencia la documentación falsificada y no la mía, que era la original, y tampoco me declararon veterano de guerra. Aunque yo digo que todos somos veteranos de guerra, aunque no estemos reconocidos. Exactamente. Le voy a agregar algo. Hablar de falsificación de documentación es un delito. Estamos hablando de un delito. Estamos hablando de falsedad ideológica. Estamos hablando de incumplimiento de los deberes de su cargo y estamos hablando de prevaricato. Fíjese. Entonces ya no es una cuestión de un particular, sino que esto es una cuestión de la justicia. Y el paso siguiente sería llevar adelante juris, según corresponda, y destitución a quien corresponda. Teniente Coronel Horacio Domingo Marengo, le agradezco mucho su participación, que su apoyo de malvinizaciones fue muy importante y es muy importante para los futuros demandantes, para el reconocimiento de que los gobiernos democráticos al día de hoy no han cumplido con su misión patriótica. Sabemos que en este momento su horario es muy nocturno, debe ser tipo medianoche. Le agradezco su amabilidad por su presencia y me gustaría que dijera unas últimas palabras antes de cerrar la emisión. Bueno, no sé si cabe, pero quisiera hacer un llamamiento. Esta historia oculta debe ser reconocida y expuesta a la ciudadanía argentina y al mundo, para que sea la prenda de unidad y concordia que materialice la voluntad de la recuperación de las Islas Malvinas en forma definitiva e incorporarla al patrimonio argentino por los derechos que le asisten a la nación argentina. En estos momentos, la situación en las islas y las estrategias de las potencias hegemónicas del mundo plantean un escenario muy distinto al año 1982. Pero no es responsabilidad nuestra, de la ciudadanía, poder tocar asuntos que son de las relaciones exteriores del gobierno de la nación. Sí, tenemos la obligación de seguirla día a día y prevenirnos para poder sostener y defender, en el caso que sea necesario, la soberanía de nuestro territorio nacional. Muchísimas gracias. ¡Viva la patria! Le agradezco mucho sus palabras y lo invito para una nueva emisión, ya que usted tiene una riqueza en la información de hace 42 años del conflicto, ya vamos casi a 43 años del conflicto bélico del Atlántico Sur. Muchísimas gracias, viva la patria, y de esta manera cerramos la Hora de la Verdad 1982. Nos pueden escribir al mail que figura en pantalla, también pueden suscribirse y tocar la campanita para recibir los nuevos programas. Y como siempre me despido, que tengan mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Gracias y hasta nuestro nuevo encuentro. Será hasta siempre. El 10 de junio se conmemora la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Los 649... En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649
cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón, y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo, de esos bravos argentinos.